Por tanto, lo que os voy a contar ahora, una vez que ya entendemos y mapeamos muy bien cuál es el estado del funnel, lo que os voy a contar ahora son los motivos, más o menos los 5 principales motivos que os diría que cubrirían en torno a un 80%, 85% de los motivos más frecuentes de velocidades lentas, para que vosotros mismos también seáis capaces de entender cómo solucionarlos, qué hacer con ellos y entender dónde poner el foco, porque al final yo muchas veces lanzo mi propio negocio y no tengo ni idea de por dónde empezar, no sé qué está pasando, no sé si móvil me funciona bien, me funciona mal, si me funciona mal, ¿por qué es? ¿Dónde poner el foco? ¿Qué debo hacer? No sé nada. Imaginad que estamos en ese punto. Empiezo por uno de los primeros elementos y de las primeras razones importantísimos dentro de las velocidades lentas, que son las imágenes. Las imágenes van a constituir normalmente de media más del 60% del peso total de una página web. Por tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con la imagen que subimos. Es cierto que no es lo mismo, por ejemplo, ser una aseguradora, vender seguros, a Joyitas de Alba que vende relojes y pulseras. Al final yo lo que quiero es que mi pulsera y mi reloj sea súper visual, sea precioso, la imagen sea maravillosa, que yo pueda captar la atención de un usuario final y que me clique. Al final una aseguradora vende seguros. Igual no mete ni una décima parte de las fotos que yo voy a meter, de las imágenes que yo voy a meter. Por tanto, también tengo que ser muy consciente de en qué industria me encuentro. Pero aún así, me da igual. Independientemente de la industria en la que me encuentre, o con más motivo aún, si soy Joyitas de Alba y voy a abusar mucho en el buen sentido de la imagen, lo que tengo que asegurarme es que en este caso la imagen está bien subida y bien comprimida. Por tanto, solución, recomendación, aquí siempre usemos el tamaño y el formato adecuado. Hay que comprimir las imágenes siempre. Aquí os voy a decir luego, cuando veamos a nivel herramienta, cuando las veamos, os voy a decir cómo dónde están las recomendaciones de formatos que el propio Google o los propios navegadores os van a decir. ¿Por qué? Porque al final si subimos la calidad o los tamaños o la compresión que nos apetezca, al final no satisfacemos los requisitos de la propia página y tardan muchísimo en cargar. Y esto nos penaliza mucho. Si nos ponemos también y echamos la vista atrás en la sesión anterior, estuvimos hablando también del Quality Score. De nuevo, para quien no estuvo, refresco un poco memoria. Para estar bien posicionados dentro de la parte SEM en los 4 lugares, en las 4 primeras posiciones de Google, hay dos elementos que Google va a valorar. Uno es el CPC máximo que estamos dispuestos a invertir, digamos, a nivel keyword, que es término monetario puro, y otro es el Quality Score. Y el Quality Score es una nota del 1 al 10 que Google me daba por cómo de bien o mal lo estaba haciendo yo dentro del algoritmo. ¿Qué ocurre? Que uno de los pasos y uno de los elementos, que también me daba de nuevo una nota del 1 al 10, era toda la parte de la landing page experience, es decir, cómo navego, cómo se carga la página, cómo de intuitiva es, etc. Si yo tengo una carga lenta, ese elemento, la landing page experience, voy a tener una mala nota. Probablemente del 1 al 10 tenga, imaginad, me lo invento, un 3. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo muy mal, porque tengo imágenes no están bien comprimidas. Por tanto, esto es un círculo vicioso de impacto que necesito atacar en esta primera parte donde evalúo qué me está pasando dentro de las imágenes o dentro de los elementos que estoy subiendo. Fijaos, más del 20% de las páginas tienen más de 100 solicitudes de recursos. ¿Esto qué significa? En muchas ocasiones hay llamadas a distintos servidores para utilizar unos recursos que se van a utilizar en la página web. La recomendación aquí es que consolidemos todos esos recursos para que no haya tanta llamada a diferentes servidores y la llamada o la información no tenga que ir y venir tantas veces. Si somos capaces de consolidar, ya no tenemos un número de 100, por ejemplo, y tendremos un número de 70, 60, algo un poquito más consolidado. Por tanto, de esta forma, no tenemos que llamar a tantos servidores tantas veces y la carga es mucho mayor, porque disponemos de la información en menos tiempo. El siguiente motivo de velocidades lentas es el uso de JavaScript. El uso de JavaScript, bueno, el propio lenguaje de programación se ha puesto muy de moda porque es cierto que se pueden hacer muchísimas cosas bastante relevantes, muy chulas, muy avanzadas y cada vez estamos utilizando más este lenguaje de programación dentro de las páginas web. ¿Qué ocurre? Que esto tarda muchísimo en cargar. Aquí mi recomendación, de nuevo, pensemos muy bien el equilibrio entre lo que yo quiero mostrar, es decir, lo que quiero hacer, si quiero hacer una super página web con un carrusel, una no sé qué, una información, etcétera, súper avanzado, o lo que quiero hacer es algo más sencillo,
que no necesito algo tan avanzado y que la página tarde menos en cargar. Ahora bien, que me decís que seguís queriendo utilizar JavaScript, me parece fenomenal, pero intentemos elegir dónde, no abusemos. ¿Por qué? Porque yo he visto en muchísimas ocasiones que las páginas web hay cierto JavaScript que no está ni siquiera en uso, es decir, que está ahí por puro histórico o porque se ha utilizado ese lenguaje de programación, porque así se decidió en su momento y ni siquiera está en uso. Pero en cualquier caso, ralentiza mucho lo que se va a cargar después, ¿vale? Entonces, dicho esto, si estamos utilizando JavaScript, mi recomendación es pensar muy bien cuándo se va a usar ese JavaScript y cuándo no. Que necesitamos, por ejemplo, utilizar JavaScript para X títulos de X landing page porque para mí es muy importante, fenomenal. Que podemos revisarlo bien, eliminar JavaScript en algunas ocasiones, mantenerlo en otro, pero de manera menor, de menor proporción, también bien. ¿Vale? Con lo cual, no abusemos de JavaScript porque ya os digo, es un lenguaje de programación muy de moda, muy demandado, muy utilizado. Hacemos auténticas virguerías con el lenguaje, pero tiene impacto negativo en algunas ocasiones. Otro motivo de velocidades lentas, las fuentes personalizadas. ¿Por qué os digo esto? Más del 50% de las páginas optimizadas para dispositivos móviles usa fuente personalizada. Es decir, no usa la propia fuente, la propia tipografía que viene muchas veces por defecto en librerías, sino que utiliza algo mucho más ad hoc y mucho más especial que se tiene que cargar de manera diferente o de manera paralela. Por ejemplo, imaginad que yo mañana lanzo joyitasdealba.com y de repente me doy cuenta que es que el flow o el look and feel de mi página web quiero que tenga la letra personalizada parecida a la de Disney. Y eso obviamente no me viene por defecto en la librería. ¿Qué ocurre? Que voy a importar una fuente personalizada de Disney, porque decido que así le va a dar el toque final que necesita mi página web. Error. ¿Por qué? Porque va a tardar mucho en cargar. Entonces, si ya voy mal, imaginad que voy mal de carga porque ya estoy metiendo mucha foto de relojes y pulseras, que es lo que yo vendo, imaginad si encima le meto JavaScript, sin conocimiento ninguno, por defecto en todo, 100%, e imaginad que encima le meto también una fuente personalizada de la letra Disney X, pues va a tener un problema, porque al final todo no se puede tener si realmente queremos balancear o, digamos, priorizar la velocidad de carga. Por tanto, de nuevo, recomendación aquí, intentemos inhabilitar las fuentes personalizadas en los smartphones para que funcione mucho más rápido y si son absolutamente necesarias y críticas, porque considero que así debe ser, solo utilicemos en encabezados, en elementos muy, muy concretos que quiera la letra de Disney sí o sí, etc. ¿Por qué os digo esto? Porque al final en Google hay muchísimas fuentes y hay otras fuentes que también se pueden descargar de la página, que son las personalizadas. Utilizad la que vienen por defecto y no descarguéis todo el archivo de la fuente de Google porque no es necesario, porque ralentiza y porque esto va también a incrementar el peso de la página. Y además, por último, tenemos que el 20% de las páginas tienen más de 5 redireccionamientos. Recordemos, ¿no? El redireccionamiento es cuando tenemos muchos niveles de una página que redirige a otra página, que a la vez me redirige a otra landing, etcétera, 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 porque probablemente tengo muchísima profundidad de producto. Pues aquí igual, intentemos reducir, intentemos eliminar todo aquel redireccionamiento que no sea necesario. Cuanto más simplificada sea la website, cuanto menos granularidad le metamos, cuanto menos salto le metamos, mucho mejor, porque la página va a rendir de manera mucho más rápida y el propio sistema va a cargar. Por tanto, no le añadimos segundos a esa carga.